Bueno, pues bienvenidos a nuestra primera sesión de taller literario de Sembrando Valores. Vamos a tomar como eje de nuestros talleres, o de charlas mejor dicho, la revista Jefao. Entonces ahora lo que vamos a hacer es platicar sobre uno de los materiales que viene en el display, que se llama el maravilloso mundo azteca. En esta revista, en este número de la revista, vamos a ver, como lo va a explicar Sandra, la importancia de hacernos preguntas fundamentales, porque eso nos va a dar mucho. Por ejemplo, antiguamente, antes de la llegada de los europeos, las epidemias o las pandemias no eran recurrentes. Ahora cada año, en todo el mundo, a nivel mundial, se dan pandemias y epidemias. Incluso, de hecho, estadísticamente hablando, esta que se supone que es una pandemia, no es tan agresiva como otras que sí han habido en esta época, el año pasado, a principios del año pasado, como tuberculosis, sarampión, otras enfermedades que sí han tenido repercusiones severas y han tenido una mortalidad mucho mayor. Estamos hablando de que de tuberculosis el año pasado se murieron más de 1 millón de personas, así rápido, en poco tiempo. Entonces fue mucho más agresiva que la actual. Pero las circunstancias políticas son otras, y eso es algo mucho que sí vamos a hacer énfasis en el aspecto político. Así como la historia ha estado matizada por el aspecto político, también ese tipo de cosas que nos pasan hoy en día están matizadas por el aspecto político, no están disociadas. Y eso todos los expertos le llaman control poblacional. No solamente el control poblacional se da hay que hacer que nazcan menos niños, no, sino el control poblacional se da hasta la conducta del ser humano. ¿Cómo hacer que el humano se comporte de una manera y no de otra? Y cómo mantenerlo en un rango aceptable de acuerdo con lo que ellos consideran rango aceptable. Normalmente, por ejemplo, les comentaba a Sandra hoy en la mañana, si después de un tiempo seguimos así aislados unos de otros, vamos a empezar a especular, entramos en crisis, psicosis, ya no sabemos, y cualquier cosa que nos digan ya nos vamos a sobresaltar. Entonces el aislamiento con las personas nos lleva a eso, a una especulación, a ansiedad mental, y justamente esto como que nos va calmando, y muchas veces buscamos a otras personas para platicar aunque sea por teléfono. Vamos a platicar, oye, fíjate que me pasó esto. Pero ahora es diferente, ahora sí necesitamos el contacto humano. Sabemos que nos han dicho no, sí, pero hay algo dentro de nosotros que pues tenemos que buscar una manera de poder pues paliar toda esa ansiedad, ¿no? Pues platicando con alguien, visitando a un amigo, un pariente, prendiendo la tele o algo por el estilo. Entonces esa paliación es natural. Entonces es natural en nosotros que de pronto digamos, ya estoy hasta el gorro, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Pues en nuestras charlas que ahorita nos estaban comentando nuestros amigos, vamos a tratar de hacerlas también online para que algo tenemos que hacer, o no podemos o no queremos venir, no importa. Podemos vincularnos, integrarnos de lo que vamos a tratar ahorita. Entonces, nosotros siempre, si recordamos un poco el año pasado, vinculamos todo es parte de un todo. El año pasado estuvimos hablando de la importancia, por ejemplo, de los magueyes, de los huertos, y porque pues, la autosuficiencia, y creo que en este momento, como que hijo, si hubiera aprendido a hacer comida, si hubiera plantado, cosechando y tomate y teniendo nuevas generaciones, ¿no? Así es. Para la cuarentena, exactamente, porque realmente cuando vienen estos, es que esto es un periodo, ¿cómo le llaman los políticos? Previo al estado de sitio. El estado de sitio es donde ya no hay garantías, todo se suspende y todo el mundo tiene que estar encuartelado, o sea, encerrado. Este es el estado de sitio. Y hay toque de queda, solamente hasta las 6 de la tarde, por ejemplo. Ya cuando anochece nadie puede estar en la calle si no le dan... Bueno, previo a eso está todo eso que va poco a poco avanzando. Entonces, para evitar entrar en ansiedad, lo mejor que uno puede hacer es hacer otra cosa. Ya tener en cuenta que ya hay una evolución de toda esta calamidad. Ya sabemos que va a ir aumentando, pero nosotros no necesariamente tenemos que ir aumentando en la ansiedad con la calamidad, sino que hay que salirse de ese contexto. Leer, estudiar otras cosas, no nada más leer lo que ya sabemos, sino otras cosas. Entretenerse con otras cosas. Es más, dice un científico, es que cuando tenemos miedo secretamos sustancias, y también cuando estamos contentos, otras sustancias. Entonces las sustancias de la alegría son aquellas que obtenemos, por ejemplo, con el chocolate. Pero un chocolate bueno, un buen chocolate nos da le llaman, ¿qué? Serotonina, compañeros, serotonina, ¿verdad? La serotonina. Y esa sustancia, nos alegra. También nos da el tequila, pero con mucha moderación. ¿Se acuerdan del remedio que les dimos el año pasado? Esa cosa yo les he cortado a los niños, muchos resfriados el año pasado, con una así pequeñísima cantidad. Entonces,
ese remedio, lo único que va a hacer es cambiarnos el estado de ánimo. No es tanto para que nosotros inquiramos, no, sino para que nuestro estado de ánimo cambie. Y eso es lo que debemos aprender a hacer. Es un truquito. ¿Cómo hacer que nuestro estado de ánimo cambie? El estado de ánimo cambia incluso hasta pararnos de cabeza, hasta ponernos al revés, hasta escribir con la mano izquierda, hasta pararnos en un pie. Hay muchas maneras de cambiar el estado de ánimo, porque eso es importante. No hay que irnos con todo esto, porque si no, no saben. Quiero que abran la imagen y vean y díganme quién es europeo y quién es español. Traten ahí de identificar. ¿Quién es europeo y quién Ajá. ¿Quién es europeo y quién es mexicano? Sí, ¿no? Ahí, ¿qué podemos ver? Es como una comidita. El del medio es como muy... El del medio... Son emisarios. Ellos son emisarios. Los dos de la derecha son españoles y el de la... Los que están sentados en la mesa son mensajeros. Son mensajeros. Quiero que vean los utensilios que se utilizaban ahí. Miren, ahí hay cucharas, ¿no? Sí, hay platos. Hay platos, hay cucharas, o sea, hay copas. Hay copas, hay utensilios para... Exacto. Como incienso, como incensarios, como para tés, no sé, como frascos de vidrio, ¿no? Parece un gel sanitizante. Sí. ¿No? Y ahí, incluso ahí está con mantel. Exactamente. ¿Sabían ustedes que en Europa no se conocían los tenedores? Traen tortilleros. Y vean, la mayoría, por ejemplo, este que se ve que es mexicano y este que se ve que es español, ¿ustedes lo ven con guaraches? Trae como unas botas pegadas a la piel, ¿no? Pues que no se ven... Y este es un guerrero porque trae un mecapil, ¿no? ¿Cómo se llaman estos espadas de obsidiana? Entonces ahí vemos cómo se vestían, qué lujosos estaban, ¿no? Se llama el señor Moctezuma y su pueblo. ¿No lo recuerda alguien? ¿Ustedes ven, por ejemplo, a Felipe Calderón o algún expresidente de México rozándose con la gente? No. Antes que nada el Estado Mayor Presidencial, ¿no? ¿Qué le pasó a Colosio? ¿No? Y aquí les voy a mostrar, esta también igual se las voy a mandar, es el señor Moctezuma y su pueblo. ¿Moctezuma trae guaraches? ¿Trae un penacho? Muy probablemente el penacho de Moctezuma era una capa, la capa que utilizaban los caballeros águila, y él era el de mayor rango. Vemos a la gente, a los mexicanos vestidos, pues yo no los veo con guaraches, a lo mejor habrá alguno con sandalias, pero yo no veo ninguno. Exploren la imagen, acérquense lo más que puedan y vean cómo se vestían. Utilizaban capas, utilizaban coronas, utilizaban plumas en la parte de arriba, algunas como tocados, como los del Papa, pero unos tocados. Y yo, si acaso veo a una persona con creo que está descalza, pero realmente yo no veo guarachudos ni con taparrabos, ¿no? Yo veo aquí que la gente de verdad amaba muchísimo. Por atrás están también las personas que estaban en las chinampas. Realmente no tenemos esa idea de la tecnología que había, porque no sabemos si se supone que no te tiraban las ruedas que son tiradas por caballos, ¿no? No había esto. Entonces, ¿cómo se manejaban? ¿Cómo era posible que trajeran tantos tributos? Porque traían, era de una riqueza comercial que nadie se explica cuál era el detalle del comercio, ¿no? No es nada más que les hayan tenido miedo a los aztecas. Aquí estamos viendo de personas muy refinadas, ¿no? O sea, yo no veo, por ejemplo, esos sacrificadores de humanos. Yo veo personas que tenían una alta cultura, que utilizaban utensilios de cocina,
que utilizaban ropa majestuosa, utilizaban coronas, yo creo ahí, por ejemplo, yo veo que había como diferentes tipos de coronas, ¿no? Está la del rey, que es muy grande, ¿no? Y están las otras que son un poco más pequeñas, como con picos, y hay unos que son más más modestas, más austeras, ¿no? Pero yo a nadie, los que trae el Papa justamente. exactamente, a nadie veo con guaraches. Entonces, en la parte de hasta arriba, todas las obras de este autor que se llama Miguel González fueron dibujadas en 1698 en base a muchos libros que incluso aquí vienen en la revista Jefao. Y la mayoría de estos grabados, no la mayoría, todos, excepto uno, que ahí ustedes lo checan, llegando a su casa, siéntense y pónganse a explorar. Es la verdad muy interesante todo lo que pinta este autor. Pinta matanzas muy feas, ¿no? Y todos tienen en la parte de hasta arriba la narración del hecho, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, recibimiento de Moctezuma de los mexicas cerca de la laguna o algo así dice, ¿no? Por la laguna, algo así. Y sí vemos justamente que atrás están las lagunas, que están los barquitos, ¿no? Están como canoas, que son como góndolas, ¿no? Excepto en una. Hay una que me llamó mucho la atención, cuando ustedes ya lleguen a sus casas lo van a checar. Es una imagen en donde está borrada todo lo que dice la estela está borrada. Entonces, pues yo siento que es como parte también de la historia de México. Hay algo que no nos están diciendo, ¿no? Hay algo que no nos queda claro, hay algo que nos están ocultando, ¿no? Y en vez de eso recibimos la imagen del mexicano guarachudo, del mexicano con taparrabos, ¿no? Y yo quiero que los que hicieron esa afirmación de que los mexicanos andaban así, que se vengan un diciembre, ¿no? En el centro, ¿no? A las 5 de la mañana, porque ellos, además de que se ve que se visten pues de una manera muy peculiar, no se ven para nada no, exactamente, se ve que tienen su majestuosidad a la hora de expresarse en su vestimenta. Entonces, además tenemos que recordar que parte de la disciplina que tenían los mexicanos era el baño diario de agua fría, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo dices, bueno, o sea, ellos se supone que su disciplina era se paraban, se bañaban y entrenaban un ratito, ¿no? Porque tenían esta disciplina de ser guerreros, sacerdotes, o de saber estar en combate, ¿no? Entonces uno a veces dice, bueno, ¿y cómo cayó un imperio con tal magnitud, ¿no? Y la última pintura, que es la que vamos a ver, se llama La visita de los europeos al Palacio Imperial del señor Moctezuma. No me hagan caso, pero yo siempre que veo esta pintura me acuerdo de La última cena de Leonardo da Vinci. Vean el techo, los mismos cuadros. A mí he estado buscando datos, justamente porque yo no recuerdo en la universidad quién me dijo que esto de la Biblia apenas era algo que se estaba destapando en Europa. O sea, la Biblia había estado prohibida con muchos libros. Entonces, realmente, ¿de quién son todas estas pinturas, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de buscar el dato, no lo encuentro, pero a mí sí me da mucha perspicacia esto de, bueno, y la Anunciación y todas estas pinturas de Tintoretto, ¿quién están expresando, no? ¿Qué demonios? Vean este salón, ahorita se los voy a enviar, y díganme si no se parece. Hay los que hemos entrado a Palacio Nacional, y en la parte de hasta adentro, está bien padre esto poder revisarlo, porque podemos ver todos los emperadores o los tlatoanis aztecas, ¿no? Vemos a Huizotl, vemos a Izcóatl, por ejemplo, en la parte donde está los tronos, bueno, donde están las sillas, está el escudo real azteca de la Casa Real de Moctezuma.
y arriba está Tizoc, pero Tizoc tiene una flecha atravesada en el muslo, ¿no? O sea, son incógnitas que yo creo que el señor Selvas nos dejaba como mucha tarea, ¿no? A ver, ustedes que ya van a tener al Museo del Prado, porque antes todo esto pues no estaba en internet, ahorita yo se los puedo compartir aquí, pero imagínense antes que los que tenían, ¿a ustedes qué les voy a contar? Si ustedes hicieron sus mapas a mano, ¿no? En Albanene. ¿Ustedes tenían el Google? No, ahora tengo una duda. Ay, yo me siento tan poderosa de que, oh, poderoso Google. Ya ni escribes, ya nada más hablas. Exacto. Ya nada más le dices, oye Google, búscame a Leonardo da Vinci. Busquen La Última Cena y vean el pecho de Da Vinci en esa pintura de La Última Cena. El recinto es igualito, ¿no? A mí me parece que hasta incluso podría yo decir que Moctezuma Xocoyotzin era barbado, ¿no? Estaba alto, ¿no? Era así muy similar a la figura que hoy conocemos como Jesús, ¿no? Y efectivamente todo lo que pasó ahí pues fueron sus últimas cenas, ¿no? Sus últimos pláticas con tanto la gente. Ahí en esta que les acabo de mandar pues están llegando comitivas, incluso fíjense, ¿no? Ahí sí nos podemos percatar. Yo no veo ningún guarachudo, ¿no? Veo muchas personas como recibiendo a otras, intercambiando regalos, ¿no? Hay otra pintura donde incluso se les está dando joyas, se les están dando todo lo que son collares. También chequen la tapicería, ¿no? O sea, el trono de Moctezuma, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde están las habitaciones de Moctezuma? ¿Dónde está? Yo había escuchado, no sé si han oído hablar acerca de un señor que se llama, ahí tengo el libro, que es un cura que accede a la Biblioteca del Vaticano, se mete, y él, los gobiernos socialistas de Anáhuac, se llama el libro. Le voy a pasar incluso ahorita lo saco, lo he de tener por ahí, el libro. El libro se llama Los gobiernos socialistas de Anáhuac. Y él te relata cómo era todo lo que era la organización de los calmecacs, de los calpullis, ¿no? La organización que tenían los niños desde pequeños, que se educaban en casa hasta una cierta edad, ya entonces eran entregados a las escuelas. Ya una vez que entraban a las escuelas, dicen que en las murallas de Tenochtitlan había unos murales muy grandes donde se decía que había estado toda la historia, ¿no? Entonces, ese señor en una anécdota también describe que había unas habitaciones muy importantes y que él cuando fue a preguntar no le querían dar datos hasta que logró saber que la cama de Moctezuma estaba en el Vaticano, en los sótanos, ¿no? Y que era de una madera que todavía segregaba resina, de modo que si tú la rayabas o la perforabas, la resina poco a poco restituía la madera, ¿no? Entonces imagínense todo con lo que no acabaron los europeos, ¿no? ¿Cuál conquista? ¿Cuánto hemos perdido nosotros en nuestra botánica, en nuestros conocimientos de herbolaria, en nuestros conocimientos de la historia, en nuestros conocimientos, para llegar al punto de decir, wow, eso podría considerarse magia, ¿no? Todos los artefactos que los europeos no entendían para qué se servían, fueron destruidos. Y pues, aquí también habla justamente, en esta revista, habla de los sistemas de tributos monetarios, que es algo bien importante y que yo considero que hasta la fecha no hay escritor que ya haya desentrañado cómo funcionaban todos estos sistemas tributarios, ¿no? Eran impresionante porque no era prácticamente que te daba la garantía a los aztecas de que tú ibas a vivir en donde tú quisieras, eras libre, ¿no? Habían hasta bulas papales incluso que pedían que capturaran a los indios vacos que eran los indios vagos, ¿no? Los indios que andaban por allá. Y justamente esos indios que andaban por allá, no sé si ustedes se den cuenta que hay muchas nopaleras por todos lados, porque ellos pues
justamente por eso el año pasado hablamos de los huertos, hablamos de sembrar en las áreas verdes de las comunidades árboles frutales para las personas los viajeros, las personas que dicen, hoy no me alcanza, voy y me como una manzana en el borde, un aguacate, no sé, ¿no? Los nopales, tú vas y los cortas, puedes abrir los nopales grandes, los puedes abrir y meter ahí comida, meterlos al fogón y ya no necesitas un sartén. Y los nopales que son más tiernos se pueden comer, ¿no? Entonces, realmente todos estos sistemas tributarios, hasta la fecha no hay un escritor que definitivamente nos diga, pues ¿sabes qué? Esto se hace así, ¿no? La gente estaba tan agradecida, pero agradecida a qué costo, o sea, no podemos entender, como que hay muchas cosas que todavía tenemos como que desentrañar de cómo era el mundo azteca. Y pues eso es lo que prácticamente trata esta revista. Estas revistas, si ustedes las quieren conseguir para leer todo el contenido, aquí tenemos un stand, sí, por si quieren llevarse alguna, están a la venta. También están a la venta en nuestras páginas de Sembrando Valores, las de GEFAO, en la página de la casa editorial GEFAO, incluso hasta hay compendios, ¿verdad? Compendios digitales, ¿no? Que hablan de la tecnología, hablan del secreto del cuarzo maya, ¿no? Por ejemplo, el mundo náhuatl, lo acaba de... Estas son revistas prácticamente que ya son nuevas, y prácticamente Francisco es de los que, junto con otros compañeros, se han dedicado a trabajar, ¿no? A trabajar toda esta información, toda esta... como les digo, hay muchísima tela de donde... O sea, de todo lo que nos diga la revista GEFAO, hay datos que hay que investigar, hay que leer. Incluso en esta, ¿no? En esta revista te menciona varios escritores estadounidenses, escritores pues, de otros lados, franceses, que saben más de nuestra historia que nosotros. Yo por mi parte es todo, los invito a que visiten las páginas ahora que estamos en cuarentena de los museos, a que revisen, si ustedes quieren, ¿no? ¿Se grabó?